Vamos a empezar este análisis con nuestra invitada Leonor Calderón, ex ministra de Desarrollo Social, miembro del equipo de trabajo del movimiento Otro Camino. Y justamente, bueno, teníamos previsto analizar otro tema, pero creo que las circunstancias y con su experiencia nos obliga a abordar este tema. ¿Cuál es su opinión de lo que ha pasado en Ecuador y que decíamos esta mañana bien temprano, que no es una situación que ha sido de un día para otro, que lleva años ya en creciendo? Sí, muy buenos días, Castalia, muchas gracias por esta oportunidad. Efectivamente, yo creo que tenemos años, y digo tenemos porque he compartido con ustedes varias veces esta preocupación desde hace más de 20 años, de ver cómo en Panamá iba escalando el crimen y cómo las organizaciones, primero juveniles, porque hace 20 y tantos años que yo hice el trabajo con las pandillas en Colón, eran organizaciones de barrio, eran organizaciones violentas, sí, pero de barrio. Pero tenemos varios años de estar recibiendo mensajes muy claros. Cuando el año pasado en Europa capturaron a los 6 zares de la droga y una de esas 6 personas responsables de la distribución de droga en Europa era un panameño, esa fue una campanada de alerta. Cuando un poco antes también recapturaron a un panameño de barrio normal, que lo habían encontrado en Dubái, que lo habían reapresado en Dubái y que regresaron. Yo creo que ahí nosotros ya dejamos de decir que el tema de la droga era solamente algo importado por Colombia. Nos dimos cuenta de que nuestros grupos estaban adquiriendo poder, de que Panamá estaba siendo utilizada para tráfico internacional de droga a gran escala. No es secreto, ha salido en medios internacionales que muchas veces los puertos de Panamá son utilizados, y para que eso pueda ser, las raíces y los tentáculos internos son muy grandes. Claro. Entonces yo creo que las campanadas de alerta las tenemos, lo de Ecuador es terrible, lo de Ecuador es una llamada de atención, y hay que ver qué es lo que nos lleva a todo esto. Nos lleva a todo esto, primero, hemos abandonado hace muchos años la tarea agresiva en los términos de prevención. Tenemos situaciones de tremendo riesgo para nuestros jóvenes. Después de la pandemia, el número, ustedes lo han mencionado aquí muchas veces, el número de chicos y chicas que quedaron fuera del sistema educativo es muy importante y hay que tratar de rescatarlos y de reinsertarlos en el sistema de una manera agresiva y rápida, porque son realmente materia dispuesta para que estos grupos organizados puedan realmente utilizarlos y caer en esto. Y yo creo que también la debilidad de nuestras instituciones, hay que ver la raíz de todo esto. Y a veces tú nos oyes hablando reiteradamente de la corrupción, pero es que todo esto tiene que ver con la corrupción. Todo esto tiene que ver con las instituciones, dejan de cumplir por muchísimas intervenciones que no son las que las instituciones tienen que cumplir. Ahora bien, si vemos la situación de Colón y las comparamos con la de Panamá, en Colón 22 grupos criminales plenamente identificados, la mayoría de sus cabecillas detenidos en las cárceles, pero con poder todavía, con poder que hasta este momento se ha determinado que lograron fraguar este plan de control del país a través de sus bandas desde las cárceles. Por supuesto, mira, 23 bandas en Colón, 74 bandas en la ciudad de Panamá, 8 bandas en Panamá Oeste y 20 en Chiriquí, identificadas. Yo estoy segura que muchas de estas bandas, las más grandes, Calor Calor y demás, y otras muy importantes, no están solas, tienen vínculos con el crimen organizado. Y entonces esto ya no estamos hablando de grupos juveniles, estamos hablando de organizaciones que pueden ser un grave peligro para la sociedad y que son ya un grave peligro para nuestros jóvenes. O sea, tenemos las alertas, tenemos ya el escenario para que nosotros podamos llegar a vivir una situación como la de Ecuador. Totalmente, hace mucho tiempo. Es más, históricamente, Panamá ha tenido índices de violencia más altos que los de Ecuador, históricamente. Ahora acabamos de tener un incremento del 9% en los homicidios en este año. Un 9% del ingreso, o sea, casi 50 homicidios más en este año que en el año pasado, que en el 22. Esto son señales de alarma muy claras. Ahora bien, lo que está de moda ahora, y vengo con la receta Bukele, es
militarizar el país para poder recuperar en ese nivel, poder recuperar el control perdido por el gobierno y los estamentos de seguridad. Mira. Y allí caen buenos, malos, sospechosos, no sospechosos, inocentes. Terrible, realmente terrible. Y en estos días hacían mofa de una declaración que había hecho el ministro de gobierno porque se equivocó en las cifras que se va a invertir en una nueva cárcel. Pero al final, ¿son megacárceles lo que nos va a sacar a nosotros de un problema como este? Mira, las megacárceles no pueden ser orgullo para ninguna sociedad. Y yo creo que nosotros estamos a tiempo, me atrevo a decirlo, estamos a tiempo de hacer los correctivos necesarios para reorientar nuestra sociedad y rescatarla. Nosotros tenemos todavía policía, estamentos de policía que podemos rescatar. Mira, en Panamá hay algo muy valioso. Yo he trabajado en otros países de la región y hay países en donde tú simplemente no te acercas al policía porque le temes y que prefieres buscar. No hemos llegado a eso. En Panamá todavía cuando tenemos un problema confiamos en los policías, nosotros nos acercamos, si tú tienes un problema tú buscas a un policía, rescatemos eso, rescatemos esa credibilidad de la fuerza pública que tenemos. Nosotros por constitución no tenemos ejército y no queremos mayor militarización de la policía. Pero no tenemos ejército, sin embargo, tenemos estamentos militarizados. Tenemos estamentos militarizados cada vez más. No queremos eso. No queremos seguir militarizando, nosotros queremos que una policía en la calle, que una policía comunitaria, que una policía en contacto con la sociedad permanente, que una policía juvenil, una policía turística bien entrenada, bien equipada, puede realmente atender todavía los problemas. Bien, ahí estamos viendo las imágenes de este panameño detenido ayer en la República de México. En México y se da una conferencia de prensa donde acá en Panamá quedamos todos alerta porque el perfil que presentan en México es de una persona altamente peligrosa que ya estaba organizando su propio grupo criminal en un área turística dominada por los cárteles mexicanos. La lógica nos indica, para poder que un panameño llegue a escalar esos niveles en México, en territorio dominado por cárteles mexicanos, porque tienen nexos directos con estas agrupaciones. Y los vínculos, estoy segura que no empezaron en México, los vínculos vinieron desde aquí. O sea, no es secreto esto. Y algo de lo que se habla, que no lo confirmamos, no se sabe, pero que es un grito a voces, el tema de la narcopolítica, Castalia. Hay que decirlo. Cuando tú ves estamentos del Estado que tienen vinculación con situaciones de narcotráfico y que creo que el año pasado detectaron a una funcionaria que tenía vínculos, que estaba infiltrada en la Corte Suprema de Justicia. Y no se ha sabido más. Y no se ha sabido más de esto, pero sabemos, o sea, son secretos a voces en Panamá, que hay muchísimos políticos que tienen vinculaciones con las acciones de narcotráfico. O sea, la narcopolítica en Panamá no es un mito, es una realidad. Y nosotros todavía estamos a tiempo de rescatar esa sociedad. No estamos viendo y aceptando la situación. Bueno, recientemente, debo señalarlo, el ministro de Seguridad, el ministro Pino, le decía a los colegas periodistas que la gran mayoría de los crímenes perpetrados con los niveles de violencia que los vimos en el 2023 tenía que ver con la guerra y el control de la venta de drogas entre bandas criminales, narcotraficantes colombianos y grupos de narcotraficantes panameños. O sea, estamos ya a otro nivel. Ese muchacho detenido allá en México, confirmado, pertenece a una banda denominado Los Terroristas, que opera en San Miguelito, pero que tampoco era una organización criminal tan grande, pero sí afiliada a Calor, que sí es una de las bandas criminales que también opera en torno a la actividad de narcotráfico en Panamá. Sí, mira, este chico detenido en México, los dos otros casos que mencionamos, el panameño detenido en Europa como uno de los 6 zares de la droga, el panameño hace 2 o 3 años detenido en Dubái. O sea, no son hechos aislados. Esto tiene una raíz. Y voy a contarte una anécdota muy sencilla. Cuando yo estaba trabajando en México, había una marcha de madres, de estas madres que están buscando a sus hijos que se habían perdido en el camino. Y un periodista le pregunta a una de estas señoras muy humilde: ¿usted cree que la desaparición de su hijo tenga que ver con el crimen organizado? Y la señora le dijo: ¿crimen organizado? Crimen autorizado, querrá decir, porque para que un crimen de ese nivel pueda funcionar, tiene que tener tentáculos dentro de las instituciones.
Por eso es muy peligroso el crimen organizado. El crimen organizado no es un crimen callejero, es un crimen que penetra instituciones, es un crimen que corrompe más de la corrupción que ya tenemos. Yo creo que las alertas están claras. Usted ha traído a la entrevista un tema del que pocos quieren hablar, y es cómo en este momento nosotros no tenemos forma de determinar cuánto dinero de los millones que se mueven en Panamá producto del narcotráfico vayan a parar a financiar campañas políticas. No lo sabemos. No hay forma de filtrarlo. Exacto. No hay manera de filtrarlos. ¿Qué cosas puntuales tiene que tomar en cuenta en materia de control de violencia el próximo presidente de la República? Tiene que en paralelo trabajar en la represión y en paralelo trabajar en la prevención desde el día cero. Es absolutamente fundamental. Nosotros no podemos llegar a esos niveles. Nosotros no podemos llegar a enorgullecernos de que tenemos las cárceles más grandes del mundo. Las cárceles no son las soluciones para una sociedad que abandona su juventud. Y no podemos olvidar, Castalia, algo que tú me has oído decir muchas veces. Estos chicos, porque muchos son muy jóvenes, lamentablemente, sí, no vinieron en una nave espacial de Marte. Son producto de nuestra sociedad, son producto del abandono que hemos tenido reiteradamente de nuestra juventud y de nuestras comunidades. Son producto de la desesperación y del no encontrar caminos y rutas para desarrollar sus capacidades. Ahí están las cifras, un porcentaje altísimo de jóvenes que terminan noveno y no regresan a la escuela por falta de recursos, por falta de tener un acceso, porque no encuentran matrícula, porque esa es la realidad en este momento. Cientos que se quedan sin matrícula porque no cabe un estudiante más en una escuela y la solución es, bueno, pues no vas este año. Y la cantidad de jóvenes que abandonaron el sistema educativo en la pandemia y que necesitamos atraerlos otra vez. No importa que hayan perdido 2 años, hay que hacer planes de nivelación. No podemos abandonar a los jóvenes que han desertado del sistema educativo por razones de fuerza mayor. No podemos hacerlo. Este es un tema tan profundo y después con calma analizamos el tema del narcotráfico y el consumo de droga en Panamá. El narcomenudeo que está permeando a miles de familias en este país y a madres de familia que venden droga para mantener a sus hijos, porque esa es una realidad en muchos barrios de nuestro país. Tú has tocado un tema muy importante. Cada vez vemos incrementarse el número de mujeres y de mujeres jóvenes vinculadas a instituciones criminales y vinculadas a acciones delictivas. Muchas han perdido la vida. Hemos visto asesinatos que tienen que ver con el tema de droga, de personas vinculadas a política, de mujeres que tienen relación con estos temas. Entonces, esto también es muy preocupante. Ya este no es un tema de que las mujeres no se involucraban. También el abandono es para unos y para otras. Yo la había invitado para hablar de otro tema. Para hablar del agua. Se nos ha ido el tiempo en este tema que nos ha desviado un poco, pero era obligado. Brevemente, licenciada, TVN presenta mañana, TVN Noticias, en TVN Investiga, Batalla por el Agua, un especial preparado por Nicanor Alvarado, donde lo que tratamos es de que el panameño entienda la gravedad del asunto y que va más allá de la reestructuración del IDAN. ¿Cómo ven ustedes este problema del agua y si es uno de los temas que tiene que estar sí o sí en la agenda del próximo gobierno? Es un tema prioritario y urgente para la agenda de cualquier gobierno. El agua es uno de los derechos humanos cotidianamente vulnerados en este país, porque el agua es un derecho de todas las personas, de todos los ciudadanos que están en nuestro territorio. Y vemos todos los problemas que hay en las comunidades, vemos lo que tienen que gastar, muchísimo más que lo que pagamos quienes tenemos agua en nuestra casa, las personas que no tienen acceso al agua. Es un problema que tiene muchísimas fases, pero que vemos reiteradamente cómo en los gobiernos el presupuesto del IDAN no ha sido el que el IDAN requiere. El IDAN ha tenido buenos directores, el IDAN no todos los directores del IDAN han sido malos. El IDAN vemos gobierno tras gobierno cómo denuncia la ausencia de presupuesto para corregir las fugas que hay, porque toda la red de distribución está llena de fugas. Ese es el primer punto, la cantidad de agua potable que vemos. Ustedes lo denuncian semanalmente, las fugas de agua potable que hay por todas partes y la incapacidad que tienen las instituciones para rápidamente atender esos problemas. El tema de las cuencas. Panamá es el país número 13 en el mundo con mayor capacidad
hídrica. Nosotros tenemos agua, tenemos que organizar mejor y cuidar mejor nuestras fuentes hídricas para que realmente ese derecho humano, que es un derecho habilitante de otros derechos, porque sin ese derecho no puede ejercer otros, llegue a toda la población. Quiero agradecerle a Leonor Calderón por acompañarnos esta mañana y como siempre gracias y bienvenida a nuestro informativo. Muchas gracias. A compartir siendo ya las 7 de la mañana, 5 minutos.